Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, una verdad que ha permanecido sellada por el tiempo y que revela cómo la salvación de un alma puede colgar del hilo invisible de una posesión material. En los registros celestiales, donde las crónicas de los hombres se escriben con fuego y lágrimas, existe el relato de un joven cuyo nombre fue borrado por el peso de su propio oro. Un hombre que tuvo el universo en sus manos y lo dejó caer por el brillo de las monedas terrenales. Desde las alturas donde el tiempo no existe, yo, un mensajero de los misterios antiguos, vengo a revelarte el peso real de la maldición silenciosa que carcome el espíritu de aquellos que llaman a la riqueza su Dios. No es una simple fábula de moralidad, sino un juramento escondido en las fibras de la creación. Nadie puede servir a dos señores sin que uno de ellos termine por devorar el corazón del otro en el altar de la codicia. Aquel joven no era un pecador común a los ojos del mundo, pues sobre él reposaba lo que muchos llamaban el favor de Dios. Una prosperidad que deslumbraba a los habitantes de Judea y que parecía ser la prueba irrefutable de una vida de rectitud. Caminaba por las calles de Jerusalén con la frente en alto, envuelto en sedas que susurraban historias de herencias antiguas y bendiciones generacionales. Pero en el fondo de sus ojos se escondía una sed que ningún pozo de Jacob podría saciar jamás. Él representaba la perfección de la ley, el cumplimiento exacto de cada mandamiento, y sin embargo, sentía que su espíritu era un desierto seco a pesar de sus graneros llenos. La conexión profética con el Mesías ya estaba trazada antes de que sus pies tocaran el polvo del camino, pues su encuentro no fue una coincidencia, sino un choque cósmico entre la eternidad y lo efímero. Mientras Jesús recorría los senderos de Galilea, sanando lo que estaba roto y despertando a los muertos de su sueño profundo, este joven príncipe de la sinagoga sentía un tirón en sus entrañas que no podía explicar con su lógica de mercader. Él veía al maestro y no veía a un simple rabino, sino al reflejo de una gloria que su dinero no podía comprar, una autoridad que hacía que los cimientos de su castillo de marfil temblaran. Lo que la mayoría ignora es que este hombre fue preparado por las fuerzas del cielo para ser el pilar de un nuevo reino. Pero la maldición silenciosa del apego estaba tan profundamente enraizada que cada paso que daba hacia la luz se volvía más pesado por el lastre de sus cofres. El aire se volvía denso cuando el joven se acercó, pues los ángeles observaban con aliento contenido este momento de decisión trascendental que cambiaría el curso de su eternidad. Él buscaba la vida eterna como quien busca una propiedad más para su catálogo, sin comprender que para heredar el cielo primero hay que vaciar las manos de la tierra. Jesús lo miró, no con el juicio de un juez, sino con la compasión de quien ve a un cautivo enamorado de sus cadenas. Sabiendo que el juramento escondido en el alma de este joven estaba a punto de ser puesto a prueba bajo el sol abrasador de la verdad. Cada palabra que estaba por salir de la boca del Mesías era una espada de doble filo diseñada para cortar los hilos de seda que mantenían al joven atado al abismo de su propia suficiencia. La riqueza no era su bendición, sino su prisión más elegante, una jaula de oro donde su alma cantaba himnos de justicia mientras sus manos se aferraban a los ídolos de metal que el tiempo corroe. En este primer acto de la tragedia más grande de la Biblia, el joven se arrodilla, una imagen épica de un poder terrenal rindiéndose ante la soberanía divina, pero su corazón todavía llevaba el sello de sus posesiones. El favor de Dios se le ofrecía en su forma más pura, el discipulado directo con el Hijo de Dios. Pero la sombra de su herencia se proyectaba sobre él como un gigante oscuro que reclamaba su lealtad antes que cualquier promesa de gloria celestial. Ustedes deben entender que este hombre no era un villano, era el reflejo de cada alma que intenta negociar con el Creador, ofreciendo obediencia externa a cambio de retener el control interno de sus tesoros. La atmósfera en aquel camino era eléctrica,
cargada con la tensión de un alma que está a punto de ser pesada en las balanzas del santuario y que se encuentra desesperadamente falta de peso espiritual. La profecía decía que el Mesías llamaría a los suyos, y este joven fue llamado con una intensidad que pocos experimentaron, un llamado que resonó en las esferas celestiales como un trueno, pero que fue recibido por un oído ensordecido por el tintineo de las monedas. Jesús, conociendo el secreto que el joven ocultaba tras su túnica costosa, preparaba la prueba final, la pregunta que despojaría al hombre de todas sus máscaras y lo dejaría desnudo ante la eternidad. No se trataba de cuánto dinero tenía, sino de cuánto el dinero lo tenía a él, una distinción que define la diferencia entre un santo y un náufrago del espíritu. La conversación que estaba por desarrollarse no era una lección dominical, era un exorcismo de la avaricia. Un intento divino de arrancar la maldición silenciosa antes de que fuera demasiado tarde para el heredero arrepentido. El joven rico pensaba que su cumplimiento de la ley era suficiente para comprar un asiento en el banquete del rey, olvidando que en el reino de los cielos la moneda de cambio es el sacrificio total y no el excedente de lo que nos sobra. La tristeza que empezaba a rodearlo era el preámbulo de una oscuridad que ningún sol terrenal podría disipar. Una advertencia profética para todas las generaciones de que el oro es el metal más pesado cuando se trata de escalar la montaña de la santidad. Cada segundo que pasaba frente a Jesús, la realidad de su vida se desmoronaba, revelando que sus cimientos estaban construidos sobre la arena movediza de la seguridad material. Aquella tarde, el polvo del camino parecía brillar con una luz sobrenatural mientras el maestro fijaba su mirada en el joven, una mirada que atravesaba los siglos y llegaba hasta nosotros hoy. El favor de Dios estaba allí, personificado, extendiendo una mano que había creado las estrellas, ofreciendo una riqueza que no conoce fin a cambio de una que perece con el uso. Pero el juramento escondido de la codicia es traicionero, y el joven sentía que soltar sus bienes era como arrancarse la propia piel, un dolor que su espíritu debilitado no estaba dispuesto a soportar. Así comienza el descenso de aquel que pudo ser un apóstol, de aquel cuyo nombre pudo haber sido escrito en las puertas de la Nueva Jerusalén, pero que prefirió que su nombre fuera recordado solo en los testamentos de la tierra. La tragedia no es que fuera rico, sino que su riqueza fuera su todo, y en este instante de la historia, el cielo entero guarda silencio para escuchar la respuesta de un hombre que tiene el paraíso frente a sus ojos y el mundo atado a su espalda. La tensión de este encuentro es el eco de nuestra propia lucha, el espejo donde nos vemos reflejados cada vez que ponemos una condición al seguimiento del Cristo. Y la lección que sigue es tan profunda que cambiará tu forma de ver cada moneda que guardas en tu mano. Tenía todo para seguir a Jesús, pero su riqueza lo detuvo, la triste lección del joven rico. Pero no la versión infantil que conoce todo mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de profundizar en los secretos que las crónicas antiguas han callado por siglos, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad en el canal Renacer Espiritual. Suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí no solo leemos la letra, sino que desenterramos el espíritu de las Escrituras. En este canal, exploramos cada rincón de la Biblia, desde las profecías más oscuras hasta las promesas más gloriosas, cubriendo todos los temas que alimentan tu fe y despiertan tu entendimiento. Quédate hasta el final de esta narración, porque lo que estoy por revelarte sobre la vida oculta de este joven cambiará para siempre tu percepción sobre la verdadera batalla entre la luz y las sombras del dinero. Tu apoyo con un like y tu suscripción nos permite seguir siendo la voz que clama en el desierto digital, revelando verdades que otros prefieren ignorar. Lo que nadie se atreve a contar es que este joven no era un extraño para el círculo de los poderosos de Jerusalén,
Se dice en los pergaminos no revelados que su linaje estaba vinculado a las arcas del mismísimo templo, y que su fortuna no provenía solo del esfuerzo, sino de un pacto de sangre y herencia que su familia había mantenido para controlar el comercio de los sacrificios. Mientras el pueblo lloraba por una moneda, él caminaba sobre pavimentos de oro, y su encuentro con Jesús no fue un simple arrebato de curiosidad, sino el resultado de un tormento nocturno donde voces ancestrales le advertían que el carpintero de Nazaret venía a destruir el sistema que lo hacía rey. Lo que la Biblia omite en sus relatos superficiales es que Jesús, al mirarlo, vio las legiones de espíritus de avaricia que custodiaban su herencia. Una guardia pretoriana invisible que impedía que su alma se arrodillara de verdad. Este joven, cuyo nombre se susurra en las sombras como un aviso, había intentado comprar su paz mediante donaciones masivas, creyendo que el favor de Dios era una mercancía intercambiable. Pero Jesús, el león de la tribu de Judá, leyó el juramento escondido que el joven había hecho en su corazón: seguiré a Dios mientras mi vientre esté lleno. Fue entonces cuando el maestro lanzó la estocada que nadie esperaba, una demanda que no era solo un consejo financiero, sino una orden de guerra espiritual. Vende todo lo que tienes. No fue una sugerencia, fue el decreto de liberación para un hombre que estaba siendo devorado vivo por sus propios tesoros. Los hechos que la historia ha ocultado sugieren que, en ese preciso instante, el joven visualizó sus palacios convirtiéndose en cenizas y sintió un terror trascendental, pues su identidad no estaba en su espíritu, sino en sus títulos de propiedad. Hay un misterio que pocos teólogos mencionan: el joven rico conocía las profecías de Isaías mejor que los mismos fariseos, y sabía que el hombre frente a él era el ungido. Sin embargo, su tragedia fue comprender la verdad y aún así elegir la mentira. Se cuenta que, tras bambalinas, los discípulos observaban con asombro, pues aquel joven representaba el candidato perfecto para financiar la causa del Evangelio. Pero Jesús, en una lección épica de integridad divina, demostró que el reino de los cielos no necesita el oro manchado de aquellos que no pueden soltarlo. La dificultad de dejarlo todo no radicaba en las monedas, sino en el poder que esas monedas le otorgaban sobre los hombres. Ser un discípulo significaba ser un servidor, y él solo sabía ser un amo. En los rincones más profundos de esta narrativa que nadie trata, se dice que el joven rico tuvo una visión en ese segundo de silencio. Vio a los apóstoles sentados en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y vio un trono vacío que llevaba su nombre. El peso de esa oportunidad perdida es lo que generó una tristeza tan densa que el aire a su alrededor se volvió gélido. La advertencia de Jesús sobre el dinero no fue un ataque a la prosperidad, sino una denuncia a la maldición silenciosa que convierte al hombre en un guardián de su propia cárcel. El joven no se fue simplemente triste, se fue con el alma fragmentada, sabiendo que acababa de cometer el error más grande de la historia cósmica. Cambiar la eternidad por un puñado de polvo brillante que el tiempo inevitablemente reclamaría. Pocos saben que este joven intentó seguir a Jesús de lejos, oculto entre la multitud, esperando que el Maestro cambiara de opinión o que las exigencias se volvieran más livianas. Pero la santidad no negocia con la idolatría. Cada paso que daba alejándose de la luz de Cristo, sus ropas parecían pesarle más, sus joyas quemaban su piel y su paladar perdía el gusto por los manjares más finos. Había probado el néctar de la presencia divina y ahora el mundo sabía a ceniza. Esta es la parte de la historia que estremece los cimientos de la fe, la posibilidad real de estar a un paso de la gloria y decidir, por voluntad propia, caminar hacia el olvido. La conexión profética aquí es clara: él era el espejo de una nación que buscaba un Mesías para que bendijera sus imperios, no para que los llamara al sacrificio. La narración de su vida, contada desde la perspectiva celestial,
revela que cada vez que el joven contaba sus ganancias después de ese encuentro, escuchaba el eco de la voz de Jesús preguntando: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Los hechos desconocidos apuntan a que intentó compensar su vacío construyendo monumentos, pero ninguno era lo suficientemente alto para alcanzar la paz que había rechazado en aquel camino de polvo. Su relación con Jesús se convirtió en una herida abierta que nunca sanó, un recordatorio constante de que el cielo no se gana por cumplimiento, sino por entrega. Aquí es donde la lección se vuelve trascendental para ti que escuchas. El dinero es un excelente siervo, pero un tirano despiadado, y el joven rico es el mártir de la abundancia sin propósito. A continuación, el joven se encuentra en la encrucijada de su existencia, mirando hacia atrás mientras la figura de Jesús se desvanece en el horizonte. La decisión está tomada, pero el costo apenas comienza a manifestarse en su espíritu marchito. El brillo de sus ojos se ha apagado, reemplazado por la opacidad de quien sabe que ha visto la verdad cara a cara y le ha dicho no. Es una imagen épica y desgarradora, el hombre que pudo ser leyenda, eligiendo ser solo un dato estadístico en los archivos de la muerte. La historia no termina aquí, pues el vacío que dejó en el grupo de los seguidores de Cristo resonaría en las parábolas futuras del Maestro, sirviendo como una advertencia eterna para todo aquel que ose acercarse al altar con el corazón dividido. Prepárate, porque en la siguiente parte de este relato exploraremos cómo este rechazo afectó el mundo espiritual y qué sucedió cuando el joven rico intentó, años más tarde, buscar a Jesús durante la semana de la Pasión, en un intento desesperado por redimir su cobardía. La tensión aumenta, y los secretos que la Biblia ha guardado bajo 7 llaves sobre su destino final están a punto de ser revelados. No te muevas, porque la verdadera batalla por su alma está por alcanzar su punto de no retorno en esta narración que desafía todo lo que creías saber sobre el discipulado y el costo de la salvación. La figura del joven se desvanecía en el horizonte, pero su sombra permanecía estática bajo el sol de mediodía, como si la tierra misma se negara a dejarlo marchar sin antes marcarlo con el sello de la orfandad espiritual. Lo que las crónicas sagradas apenas susurran es que este hombre, tras darle la espalda al Salvador, no regresó a una vida de placeres tranquilos, sino que entró en un estado de vigilia perpetua donde el sonido de sus monedas se transformó en el lamento de 1000 almas que no pudieron cruzar el umbral del reino. La conexión profética se hacía más profunda. Jesús no solo le pidió que vendiera sus bienes, le pidió que rompiera el linaje de una casta que había convertido la fe en un negocio. Una estructura que el Mesías pronto denunciaría al volcar las mesas de los cambistas en el templo. El joven rico no solo protegía su oro, protegía un sistema religioso corrupto que lo sostenía, y al negarse a seguir a Jesús, se convirtió en el guardián de una ciudad condenada. En las esferas celestiales, el llanto de los ángeles resonó por aquel que fue llamado a ser el 13º apóstol. Pues existe una tradición escondida que sugiere que su lugar estaba destinado a ser el de un cronista de la gloria, un hombre con la educación de los príncipes y el corazón de un profeta. Pero la maldición silenciosa actuó como un veneno que paraliza la voluntad. Él amaba la idea de Dios, pero adoraba la seguridad que le daban sus graneros. Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que el joven regresaría a su mansión solo para encontrar que las paredes de mármol ahora parecían tumbas blanqueadas. Los hechos que nadie se atreve a contar relatan que el joven pasó noches enteras frente a sus tesoros, ordenando a sus siervos que encendieran 1000 antorchas para disipar una oscuridad que no era física, sino una penumbra que emanaba de su propio pecho. La dificultad de dejarlo todo se manifestó en una serie de visiones que lo atormentaban. Veía a Pedro, un humilde pescador, poseyendo una autoridad que ningún emperador podría soñar, mientras él, con todos sus títulos,
Se sentía como un mendigo de paz. Fue en este periodo de su vida cuando el joven comenzó a entender que el dinero no es neutro, el dinero tiene memoria y voz, y el suyo le gritaba que le pertenecía al mundo de los muertos. La advertencia de Jesús sobre el camello y el ojo de la aguja no era una hipérbole, era una descripción técnica de la anatomía del orgullo. El joven era demasiado grande para la puerta estrecha, no por su estatura, sino por el volumen de su ego alimentado por el oro. Se dice que intentó donar parte de su fortuna a las viudas y huérfanos en un intento de aliviar su conciencia, pero cada vez que lo hacía, recordaba las palabras exactas del maestro: sígueme. No le pidió filantropía, le pidió su vida. Un hecho trascendental y poco conocido es que este joven rico estuvo presente, oculto entre la turba, el día que Jesús fue llevado ante Caifás. Se cuenta que sus ojos se cruzaron con los del maestro en el patio del sumo sacerdote, y en ese instante de dolor absoluto, el joven comprendió que aquel que le pidió que lo dejara todo, ahora estaba dejándolo todo por él. El contraste era épico y desgarrador, el Dios que se despojaba de su divinidad frente al hombre que no pudo despojarse de sus fincas. La tragedia del joven rico alcanzó su punto máximo cuando vio a Jesús cargar la cruz, sintió el impulso de correr y ayudarlo, de usar su influencia para detener la ejecución, pero el miedo a perder su posición social, ese otro tipo de riqueza invisible, lo mantuvo encadenado a las sombras de las columnas del pretorio. La tristeza de una oportunidad perdida es un fuego que no se apaga, y para este personaje, ver la crucifixión fue ver el entierro de su propia esperanza. Él sabía que el Rey de la Gloria estaba muriendo sin nada, mientras él lo tenía todo y se sentía morir por dentro. La narración de su vida se vuelve aquí un lamento profético sobre la esterilidad de la abundancia sin Cristo. Años después de la resurrección, se dice que el joven rico vagaba por las calles de una Jerusalén que ya olía a guerra y destrucción, buscando desesperadamente a los apóstoles para entregarles sus tierras. Pero el tiempo de la oferta inicial había pasado. La gracia siempre está disponible, pero el momento específico del llamado, ese kairos divino, es una puerta que no siempre permanece abierta de par en par. Nadie cuenta que el joven rico terminó sus días viendo cómo los ejércitos de Roma sitiaban la ciudad, viendo cómo el oro que tanto protegió no servía para comprar ni un trozo de pan ni un segundo de vida. Su riqueza, la que lo detuvo de seguir al camino, la verdad y la vida, fue saqueada por soldados paganos que no conocían su nombre ni su linaje. Esta es la lección cruda que la Biblia presenta en su trasfondo. Todo lo que retenemos por encima de Dios se convierte eventualmente en el arma que nos destruye. El favor de Dios se le ofreció como un escudo eterno, pero él prefirió una armadura de cristal que se hizo añicos al primer golpe de la realidad. Su historia es el eco de un grito en el vacío, una advertencia de que el éxito terrenal puede ser el velo más grueso que impide ver la luz del rostro de Dios. Sin embargo, en esta narración épica, el joven rico no es solo un hombre del pasado, es el arquetipo de la lucha moderna entre el tener y el ser. Su relación con Jesús fue la de un amante que tuvo miedo de comprometerse y terminó casándose con la soledad. A través de los siglos, su nombre ha sido borrado para que cualquiera de nosotros pueda poner el suyo en esa página en blanco, cuestionándonos qué es aquello que nos detiene cuando escuchamos la voz del Maestro llamándonos al borde del abismo de la fe. Los misterios celestiales revelan que cada vez que alguien elige el reino de Dios sobre el reino de este mundo, la mancha del fracaso del joven rico se borra un poco más de la conciencia colectiva. Pero su lección permanece grabada en las piedras de Judea como un recordatorio del costo de la indecisión. El joven, ya anciano y despojado por las circunstancias que antes controlaba, recordaba aquel día en el camino de Galilea como el único momento en que realmente estuvo vivo. Todo lo demás fue una lenta procesión hacia la tumba.
La profundidad de su caída no se midió en monedas perdidas, sino en el vacío de un propósito que nunca se cumplió. Jesús le ofreció la eternidad en un instante, y él eligió el tiempo en un suspiro. La historia nos enseña que el joven rico tenía todo para ser el más grande de los santos, pero su riqueza fue el ancla que lo hundió en el océano del olvido, dejando tras de sí solo el rastro de una tristeza que todavía hoy, si escuchas con atención, se puede oír en el viento que sopla sobre los campos de Israel. A medida que nos acercamos al capítulo final de esta crónica espiritual, veremos cómo la sombra de este joven se proyecta sobre las parábolas más duras de Jesús y cómo su encuentro cambió para siempre la forma en que los discípulos entendieron el concepto de tesoro. El misterio se profundiza al explorar si hubo o no una redención final en los últimos alientos de su vida, una pregunta que ha inquietado a los buscadores de la verdad por generaciones. No dejes que el brillo de lo temporal te ciegue ante la majestuosidad de lo que está por venir, porque la conclusión de este relato contiene la clave para romper las cadenas de la maldición silenciosa en tu propia vida. Existen relatos ocultos que sugieren que el joven, en su desesperación por recuperar la paz perdida, intentó buscar a Lázaro después de que éste fuera resucitado. Quería saber si en el más allá el oro tenía algún valor, si las posesiones de su familia le darían un estatus preferencial en las mansiones del Padre. La respuesta de Lázaro, según cuentan los ecos de la tradición, fue un silencio sepulcral que lo dejó más aterrado que antes. En la eternidad, solo se lleva lo que se ha dado. Y el joven rico no había dado nada más que el excedente de su vanidad. Esta es la parte de la historia que nadie se atreve a contar. El joven comenzó a sentir que su propia piel se volvía de metal. Una frialdad interna que lo aislaba de la calidez del Espíritu Santo que ya empezaba a soplar sobre la tierra tras la ascensión del Señor. La maldición silenciosa de su riqueza se manifestó entonces como una ceguera espiritual selectiva. Veía el crecimiento de la iglesia primitiva. Veía a miles vender sus propiedades y poner el dinero a los pies de los apóstoles haciendo exactamente lo que él se negó a hacer y sentía un odio creciente mezclado con una envidia devoradora. Él pudo haber sido el líder de ese movimiento, pudo haber sido el administrador de la gracia material para los santos, pero se quedó al margen, viendo cómo otros recibían la corona que estaba destinada para su cabeza. La dificultad de dejarlo todo no era una prueba de resistencia física, sino un examen de identidad. Sin su dinero, él sentía que no era nadie, y Jesús quería enseñarle que, sin Dios, aunque tuviera el mundo, realmente no era nada. En un hecho trascendental que la teología mística guarda con recelo, se dice que el joven rico fue quien financió secretamente a algunos de los perseguidores de la iglesia en sus inicios, no por maldad pura, sino en un intento desesperado de demostrar que el camino de la pobreza y la cruz era un error. Quería callar la voz de su conciencia destruyendo a aquellos que le recordaban su fracaso. Cada vez que un cristiano era martirizado, el joven sentía una punzada en su corazón, pues sabía que esos hombres y mujeres poseían la riqueza que él despreció, la seguridad de la vida eterna. Esta relación tóxica con su propio pasado lo llevó a una decadencia moral donde sus banquetes se volvieron fúnebres y su risa sonaba a metal chocado. La advertencia de Jesús sobre el dinero cobraba vida en él, se estaba convirtiendo en un esclavo que amaba su cadena. Los secretos que la Biblia no narra directamente sobre su vida incluyen un encuentro tardío con Saulo de Tarso, antes de que éste se convirtiera en Pablo. Se dice que ambos discutieron sobre la ley y los profetas, y que Saulo, en su celo fanático, veía en el joven rico un ejemplo de la bendición de la Torá. Pero tras la caída de Saulo en el camino a Damasco, el joven rico se quedó solo en su legalismo muerto. Cuando Saulo se convirtió en Pablo y lo dejó todo por Cristo, el joven rico recibió el golpe final a su orgullo.
Si un fariseo de fariseos podía considerar todo como basura con tal de ganar a Cristo, ¿qué excusa le quedaba a él? La tristeza de la oportunidad perdida se transformó en una amargura que carcomió sus huesos, una lección épica sobre cómo el rechazo a la luz produce las sombras más densas. La narración de su vida contada por los ángeles revela que hubo un momento, justo antes de la caída de Jerusalén en el año 70, donde el joven rico tuvo una última oportunidad. Un anciano Juan el apóstol pasó cerca de su mansión, ahora custodiada por mercenarios. Juan, reconociendo al hombre que una vez se arrodilló ante su maestro, le extendió la mano y le dijo, «Todavía no es tarde para vender el alma al cielo». Pero el joven, mirando sus cofres que ahora eran su única compañía, simplemente cerró las puertas de bronce de su palacio. Fue el acto final de su voluntad quebrada. El favor de Dios se retiró como una marea que nunca más volvería a tocar esa orilla. La conexión profética con el juicio final es evidente: el que no nace del agua y del espíritu, y el que no se despoja de sus ídolos, no puede ver el reino. Lo que es impactante y casi nadie trata es la posibilidad de que este joven fuera el modelo para la parábola del rico y Lázaro, no como un personaje ficticio, sino como un retrato hablado que Jesús hizo de un destino que todavía podía evitarse. Jesús hablaba del joven mientras el joven todavía vivía, dándole una oportunidad de verse en el espejo del Hades antes de llegar allí. La vida de este personaje es una gran historia de lo que pudo ser, un recordatorio de que el infierno está empedrado de buenas intenciones y de posesiones que no pudimos soltar. Su relación con Jesús terminó siendo un juicio perpetuo, no porque Jesús lo condenara, sino porque su propia elección lo sentenció a la irrelevancia eterna. A medida que avanzamos en este relato épico, nos enfrentamos a la realidad de su final físico y espiritual. ¿Qué sucede con un hombre que tiene el mapa del paraíso, pero decide quedarse en el desierto porque la arena es de oro? La respuesta es un misterio que estremece el alma y que nos obliga a mirar nuestras propias manos. El joven rico nos enseña que la tragedia más grande no es morir sin dinero, sino morir con tanto dinero que no tienes espacio para Dios. La atmósfera se prepara para la conclusión de esta triste lección, donde la gloria perdida y la advertencia final de Jesús se funden en un solo grito que atraviesa los siglos para llegar a tu corazón hoy mismo. La narrativa nos lleva ahora al momento en que el fuego romano consume las riquezas de Judea, y el joven rico debe enfrentar la verdad desnuda de su existencia. Prepárate para el desenlace de esta historia donde la justicia divina y la misericordia rechazada se encuentran en un punto de no retorno. El final de su camino es el inicio de nuestra reflexión más profunda, y las palabras finales de esta crónica te perseguirán mucho después de que el video termine. Pues en el destino del joven rico se esconde el espejo de nuestra propia salvación o nuestra propia ruina. El humo de las legiones romanas ascendía como un incienso negro sobre las torres de Jerusalén, marcando el fin de una era y el cumplimiento de las profecías que el joven rico escuchó una vez en los labios de aquel carpintero. Lo que nadie te cuenta es que, en sus últimos momentos, este hombre no estaba rodeado de amigos ni de la gloria que su linaje le prometió, estaba solo en el sótano de su palacio, abrazando vasijas de plata mientras las paredes se tambaleaban bajo el peso de las catapultas. En ese instante de terror trascendental, la maldición silenciosa del dinero se reveló en toda su crudeza. Sus monedas no podían comprar el aire, ni detener las llamas, ni mucho menos silenciar el eco de la voz de Jesús que seguía resonando en su conciencia: una cosa te falta. Aquel joven, que lo tuvo todo para ser una columna del reino, comprendió demasiado tarde que su riqueza había sido el espejismo más cruel del desierto. Una cadena que lo mantuvo prisionero mientras el arca de la salvación pasaba frente a su puerta.
La tragedia final de su vida fue ver cómo sus títulos de propiedad se convertían en ceniza en sus manos, mientras recordaba el rostro de los apóstoles, hombres que sin tener nada, lo poseían todo en la eternidad. La historia bíblica nos muestra que el joven rico no fue condenado por su dinero, sino por la incapacidad de confiar en que la mano que sostiene el universo es más segura que el cofre que guarda el oro. Los hechos desconocidos de su muerte sugieren que, justo antes de que el fuego lo alcanzara, el joven gritó el nombre de Jesús, no como un discípulo que ama, sino como un náufrago que reconoce que despreció el único bote salvavidas. Su relación con el Maestro terminó siendo un monumento a la oportunidad perdida. Una lección épica de que el favor de Dios no se puede retener si no estamos dispuestos a abrir las manos para recibir lo que es verdaderamente importante. Su nombre se perdió en el olvido de la tierra, mientras que los nombres de los pescadores que dejaron sus redes brillan hoy en los cimientos del cielo. Querida audiencia de Renacer Espiritual, hemos recorrido los pasillos más oscuros y profundos de la vida de este joven rico, descubriendo que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de entregar por amor al Rey. Este canal existe para esto, para despojar el velo de las historias que creías conocer y mostrarte el poder crudo y transformador de la palabra de Dios. Te agradecemos profundamente por habernos acompañado hasta este punto final del video. Tu presencia aquí no es casualidad, es una cita divina. Si esta narración ha tocado las fibras de tu alma, te pedimos que le des un like, que te suscribas a nuestra comunidad y que compartas este video. Al hacerlo, nos ayudas a que el mensaje de salvación y estas verdades profundas lleguen a miles de corazones que, como el joven rico, están buscando algo que el mundo no les puede dar. En Renacer Espiritual hablamos de todos los temas de la Biblia porque creemos que cada versículo es una llave para tu libertad. Ahora, queremos escucharte a ti. La historia del joven rico es el espejo de nuestras propias luchas. ¿Qué es aquello que hoy te detiene para seguir a Jesús con todo tu corazón? ¿Es un temor, una posesión o un orgullo? Queremos que dejes tu comentario abajo, que compartas tu testimonio o simplemente una oración. Leemos cada mensaje porque creemos en el poder de la comunidad y en que juntos podemos romper cualquier maldición silenciosa que nos impida alcanzar nuestro propósito. No dejes que este video sea solo una historia más, deja que sea el inicio de tu propia entrega total. Tu historia no tiene por qué terminar en tristeza como la del joven rico, hoy tienes la oportunidad de decir sí donde él dijo no, y de encontrar el tesoro que el tiempo no puede destruir ni las llamas pueden consumir. La lección está clara, el joven rico tenía todo para seguir a Jesús, pero su riqueza lo detuvo, recordándonos que el precio de la eternidad es la rendición total de lo temporal. El cielo observa hoy tu decisión con el mismo aliento contenido con el que observó aquel camino en Galilea. No permitas que el brillo de lo efímero te robe la gloria de lo eterno. Recuerda que Dios no busca tus posesiones, busca tu corazón, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu vida. Que esta narración sea el fuego que purifique tus prioridades y te impulse a correr hacia los brazos del único que puede llenarte por completo. Gracias por ser parte de la familia de Renacer Espiritual, donde la Biblia cobra vida y tu espíritu encuentra su verdadero hogar. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita para ser completamente de Dios. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer Espiritual.